En este episodio del Cine en la SER charlaremos con el músico Sergio Moure, que cumple 20 años como compositor de bandas sonoras. Se estrena la comedia española de Perdidos a Río y visitaremos esta ciudad brasileña para recordar otras películas que transcurren ahí. Les hablaremos de dos series de televisión que llegan a las plataformas: Glee, la serie maldita, y Las flores perdidas de Alice Hart, protagonizada por Sigourney Weaver. El cine en la SER. De esto se trata. ¿De los monos? No, del entusiasmo, de la emoción. ¿Los has oído al final? Sí, un final estupendo. No solo se trata del final, se trata de la experiencia. Tienes a 300 personas viendo lo mismo, reaccionando al mismo tiempo y nutriéndose entre ellas. No tienes esa experiencia con la televisión. Estás solo en tu salón mirando una puta caja pequeña. Con Elio Castro. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Hoy vamos a charlar con el compositor Sergio Moure, que cumple 20 años como músico de bandas sonoras. Viajaremos hasta una ciudad brasileña. En Sao Paulo es donde la gente trabaja, donde se divierte es en Río. Nunca había estado allí. Sin lugar a dudas, el lugar más excitante y sensual del mundo. Río de Janeiro. Allí transcurre la trama de uno de los estrenos de la semana, de Perdidos a Río, y conoceremos otras películas cuya acción transcurre en esa ciudad. Hablaremos de la docuserie Glee, la serie maldita. El equipo y el reparto vivió una tragedia tras otra. A cada cual más horrible. Nancy Motes fue una de las personas que falleció. Era asistente de producción. Pero lo primero es lo primero. Vamos a recibir ahora a nuestro invitado. O sea que esta fue tu primera banda sonora, ¿no? Sí, mi primera banda sonora para un largometraje, efectivamente. Tenías entonces unos 34, 35 años. Sí, 34, creo que 34, 33, 34, sí. O sea, ¿te costó llegar al mundo de la música de cine? Sí, hombre, siempre, la verdad que ya llevaba unos años componiendo para cortometrajes, pero sí, la oportunidad de entrar en el cine fue con Inconscientes. Inconscientes, la película de Joaquín Oristrel, protagonizada por Leonor Watling y Luis Tosar. Nuestro invitado, que vamos a presentarle ya, es Sergio Moure de Oteiza, el compositor de bandas sonoras, que cumple 20 años precisamente como compositor de bandas sonoras, y nos ha parecido pues un motivo para charlar con él, para felicitarle por esta veintena de años dedicados a la música de cine. Y para charlar con él sobre su profesión de música. Bueno, con esta banda sonora además fue tu primera banda sonora y fuiste nominado al Goya a la mejor banda sonora. Sí, la verdad que fue una entrada por todo lo alto en el cine. La verdad no me lo esperaba y menos, claro, no me lo esperaba mi primera banda sonora. Sí, fue muy bonito. Bueno, tú naciste A Coruña en 1969, o sea, tienes 54 años, ¿no? Y siempre quisiste componer música a pesar de que tu familia tenía una tradición farmacéutica larga, ¿no? Sí, efectivamente, son cuatro ya generaciones de farmacéuticos. Lo que ocurre es que, mis padres también es verdad que eran muy melómanos y muy cinéfilos y me inocularon
el amor por el cine y por la música desde muy jovencito. La verdad es que no pude elegir, realmente fue muy vocacional, ¿no? Lo de la música. Tu fascinación por la música en general y por la música de cine en particular, ¿cuándo comienza? Siempre desde que tengo uso de razón me encanta el cine y la música, pero yo creo que, como decíamos, la llamada de la selva la tuve cuando a los 8 años vi una película de Sergio Leone, la de Hasta que llegó su hora, con música del maestro Morricone. Y ahí me quedé, la verdad, paralizado escuchando la música y viendo las imágenes, y dije, yo me quiero dedicar a esto sí o sí. Una elección que casi no fue mía, fue ya como venía como el animal ya. Fuiste a estudiar a Barcelona, ¿no?, en los años 90, y enseguida, te decantaste por la música de cine, por intentar meterte en ese mundo que imagino que no fue nada sencillo, ¿no? Como tenía muy claro que quería estudiar música y también enfocarlo a eso, al cine, pues me fui a estudiar de aquí, desde Coruña, me fui a estudiar a Barcelona, al aula de música y jazz, ¿no?, del Conservatorio del Liceo de Barcelona. Y ya, pues estuve allí bastantes años, pero a la mitad más o menos de mi formación, pues entré en contacto con el SCAC y con el CEC, las dos escuelas que hay de cine en Barcelona, sabiendo que en estos centros, ¿no?, que los alumnos realizan cortos y necesitan también músicas para sus cortometrajes, pues me pareció una forma de interactuar con ellos, de ponerme en contacto con ellos. Me fui hasta allí y conocí a varios directores. Creo que el primero fue Alexis Racionero, el hijo de Luis Racionero, al que le hice mi primera banda sonora de un cortometraje, y a partir de ahí pues ya todos mis esfuerzos fueron hasta llegar al primer largo, ¿no? Con Joaquín Oristrel, al que sometiste a un marcaje bastante intenso, ¿no? Bastante, sí. El otro día estuve con él rememorando viejos tiempos, me acuerdo, y es verdad, ¿no? Porque estando estudiando allí me enteré de que daba un máster en la Universidad de Bellaterra de guión, y me presenté allí con mis músicas, con las que había hecho para cortos, y le dije mi intención de dedicarme a la música de cine, y me dijo, pues vente a Madrid, que allí en ese momento estaban haciéndose muchas producciones, y lo seguí a Madrid. Le llamaba y le decía, ¿dónde vas a estar hoy, Joaquín? Y decía, pues voy al gimnasio, tal. Pues allí me iba yo a hablar con él, hasta que al final creo que yo un poco, ya para sacarme un poco de encima, me dijo, un día me dio una sinopsis, me dijo, voy a hacer esta película, a ver que si se te ocurre alguna música. Y eso fue lo que me motivó, y me compuse, trabajé sobre esa idea y le gustó, y hice mi primera película. Luego, a raíz de este éxito con Inconscientes, vinieron series como Abuela de Verano, luego otras películas como Cargo, Un buen hombre, Secuestrados, de Miguel Ángel Vivas. Y en 2011 llega una película y una banda sonora que creo que es bastante especial para ti. Que es Lobos de Arga, ¿no?, de Juan Martínez Moreno, una película protagonizada por Gorka Ochoa, Carlos Areces, Secund de la Rosa, que es una película de terror y humor, y está ambientada en tu Galicia natal. Sí, además fue divertidísimo hacerla porque me gustó mucho el enfoque que le dio Juan, ¿no?, a la banda sonora, porque me decía que era una comedia de terror, pero que la música tenía que estar centrada en el terror, como que tenía que componer la banda sonora como si la película realmente fuese de terror, ¿no? Entonces, me acuerdo que Juan Martínez Moreno es un grandísimo fan de Coppola, y me pidió que el enfoque que fuera algo similar a Drácula, ¿no?, a la película de Drácula de Coppola. Y además estuvo muy bien porque la banda sonora la grabamos con la Sinfónica de Bulgaria, y empleé la misma plantilla orquestal que se utilizó en Drácula de Wojciech Kilar, y la verdad es que esos metales que en esa película funcionan muy bien, ¿no? Porque ¿cuál es tu metodología de trabajo? Tú lo primero que haces es leer el guión, y de ahí ya empiezas a sacar ideas, y luego pues hablas con el director, ¿no?, imagino, o el director es aparte, o ¿cómo trabajas tú una banda sonora? Yo, como has dicho, a mí me gusta trabajar desde el guión, me gusta pensar, leer el guión, hacer anotaciones, y últimamente lo que hago
o la mayoría de las veces es un tema inspiracional, ¿no? Sobre lo que me dice el guión, y ese tema inspiracional que hago, que son de 4 o 5 minutos, donde ya pienso lo que puede ser la duración, el tratamiento orquestal, incluso el tono emocional, ¿no? Que puede tener esa banda sonora, pues es una carta de presentación muy buena para mostrársela al director y entablar una relación con él. El compositor es un color más en la paleta de que maneja el director, y yo creo que establecer un contacto importante con el director, sabiendo también cuáles son sus gustos, cuáles son sus predilecciones, que sus directores preferidos, sus músicos, pues es muy importante establecer esa relación para que después, por ejemplo, muchas veces también acudo al rodaje porque me gusta también ver cómo dirige y me gusta involucrarme mucho en lo que hago. Entonces, para que esa sensación que tengo yo siempre de que quiero que la música, cuando ves una película, dé la sensación de que lleva esa banda sonora toda la vida, como que es indivisible, ¿no? De esa imagen, de ese guión. Claro, pero cada director es un mundo, ¿no? Y sí. Entonces, cada director, hay algunos que les gustará más la música o te darán indicaciones muy, muy concretas, o irán con una pila de CDs y te dicen, escúchate esto y son las músicas que yo más quiero, o ya hay otros que dicen, mira, tú trabaja como quieras y plantéame, pues eso, pues diversos temas y ya hablaremos. Sí, normalmente te dan referencias, como acabas de comentar, los más jóvenes, pues también en eso, con sus CDs o con sus playlists o con sus directores preferidos o con sus compositores preferidos, ¿no? Y me acuerdo también muy bien de cuando trabajé con José Luis Cuerda en Todo Silencio, que había quedado con él ahí en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, y le pregunté eso, le hice la pregunta sobre la música y me dijo que, claro, él me comenzó a hablar de los cuartetos de Bartók, ¿no? Y más o menos como era él, si no conoces a Bartók, no me puedes hacer la banda sonora. No puedes trabajar conmigo. Y bueno, se dio la suerte de que justamente esa semana o la semana anterior había escuchado los cuartetos de Bartók. No, dime tú, no sé por qué razón los había escuchado, pero supe a qué se refería, ¿no? Con los cuartetos de Bartók. Y la verdad es que fue uno de los trabajos que más disfruté, ¿no? Como compositor, y además sobre todo después del que me habían dicho, ¿no? Que José Luis pues, no era de trato fácil o que no era muy accesible. Y yo creo que mi experiencia fue todo lo contrario, ¿no? Me entendí muy bien con él y fue realmente apasionante trabajar con él. Estamos hablando con el compositor Sergio Moure de Oteiza. Tú reconoces, nada más escuchar los primeros compases de una banda sonora, dices, esta es mía y esta es de tal película, ¿no? Sí. Bueno, esta es del Cuerpo, ¿no? De Oriol Paulo, esa película con José Coronado, con Belén Rueda, con Hugo Silva, una película de misterio, de intriga. Y en este tipo de películas, en todas en general, pero ¿qué aporta la música? Yo creo que en este tipo de películas y en este tipo de género, ¿no? El thriller, el género policíaco o de terror, la música tiene mucho que decir. La música es como parte inseparable de este género, ¿no? Yo creo que, como comentaba antes, aparte de fijar ese tono emocional, ¿no? Y de identificarlo, es decir, de fusionarse con el tono emocional de la película y de la historia, yo creo que en este tipo de cine es donde más una música puede aportar, puede marcar ritmo, mejorar un montaje y enfatizar según qué cosas, ¿no? Porque ese dicho que es muy, muy, muy oído, ¿no? De que la buena música es la que no se escucha, la buena banda sonora, me refiero. Pues en ocasiones sí, en ocasiones no. Es decir, la música, cuando compones una banda sonora,
el tema principal, la música puede estar en un primer plano, un segundo tras los diálogos, pero me refiero que cuando uno compone bloques musicales para una película, siempre sabes, ¿no?, en qué plano van a estar y para qué van a servir, porque yo creo que la música aplicada a la imagen tiene que estar razonada y tiene que estar pensada, es decir, para qué secuencia es, qué puedo aportar con la música, qué puedo hacer, todo es. Por eso también te comentaba que es tan importante hablar con el director, claro, porque la música de cine no está solo para hacer bonito, está para ayudar a contar la historia y ayudar al director a transmitir todo, claro, el mensaje que quiere. Claro, a ti te pasarán incluso tracks de determinadas escenas para que te impregnes de ese tono emocional también, ¿no? Para que luego, pues, cuando la música se tenga que acoplar con las imágenes, pues no haya una descompensación. Sí, no, claro, yo desde el principio me van pasando secuencias, después premontajes y después montajes finales. Yo voy trabajando desde lo antes posible con la imagen y también, como comentaba, primero para fijar ese tono emocional y después ya comienzo a sincronizar, a marcar cambios de planos, de todo con la música. Es decir, que hay un trabajo de sincronía y un trabajo también de todo, de orquestación y de composición importante, ¿no? Claro, pero te habrá pasado muchas veces que tú compones y te cuesta componer, pues, determinado tema y luego lo ves con las imágenes y dices, uy, esto no casa para nada, ¿no? Y te tienes que comer esa música que te ha dado tanto trabajo y que has puesto tanta ilusión, ¿no? ¿No es muy frustrante? Sí, no, y a veces también es frustrante, por ejemplo, cuando tú estás convencido de que la música está aportando, que queda muy bien una imagen o que sirve para lo que necesita el director y a lo mejor él no lo ve tan claro o lo ve de otra manera. Entonces, como comentabas antes, por ejemplo, en El Cuerpo, se dio también una circunstancia curiosa porque algunos temas también los compuse antes del rodaje, por ejemplo este leitmotiv de la banda sonora, y me acuerdo que Oriol se lo puso a los actores en el plató para que se metiesen en el papel, ¿no? Uh-huh. Y que él me había comentado que él se había formado en Los Ángeles y me había dicho que es una práctica también muy, muy utilizada en Estados Unidos, ¿no? Que si hay unas músicas, pues un motivo o simplemente un leitmotiv previamente al rodaje, pues sirve, ¿no? Si al director le gusta, le sirve a él a nivel emocional para situar a los actores en donde él quiere, ¿no? ¿Y qué instrumento utilizas para componer? Yo utilizo el piano, para eso yo pasa que cuando compongo para orquesta utilizo el piano por las octavas que tiene otro instrumento, pero yo soy guitarrista de formación, ¿no? Yo cuando puedo utilizar la guitarra, la mandolina, el bajo, cualquier instrumento de cuerda pulsada, pues lo hago, realmente. Y cada vez utilizo más ese tipo porque además me gusta mucho también investigar y buscar cosas nuevas. Y recuerdo que en Secuestrados o en Infiesto, esta última película que he hecho con In Extinction incluso, ¿no? Y Feedback también, películas de terror, sobre todo de género, pues experimento mucho con instrumentos de cuerda y con cosas rasgadas y me acuerdo que en Secuestrados con Miguel Ángel Vivas, que me acuerdo que le pasé un tratamiento, una maqueta de uno de los temas que era con mandolina y me dice, pero hombre, por Dios, con mandolina, ¿pero qué tiene que ver mandolina? Y yo, tú escúchatelo, primero le dije que se le iba a pasar un tema con mandolina, claro, fue un poco error mío, también un poco se asustó y le pasé el tema con mandolina y dijo, caray, pues sí que queda bien la mandolina, claro, era mandolina pero tocado de una manera diferente y con otras cosas, ¿no? Pero que me daba esa textura, no orquestal y electrónica que me interesaba para esa película, ¿no?
Bueno, te tengo que pedir perdón, Sergio, porque estamos pisando las músicas, algo que a los músicos especialmente no les gusta absolutamente nada, ¿eh? Pero bueno, para hablar de tus estilos, de tus diferentes facetas como compositor, por ejemplo, esto que estábamos escuchando era, pues, la sintonía, se puede llamar así, para la serie de televisión Seis Hermanas, ¿no? Sí. Y has compuesto, como hemos dicho, para cine, para cortometrajes, para una serie de televisión, también para documentales como Baraja, La firma del asesino, que se está emitiendo en Netflix. ¿Dónde está Marta? También has hecho animación, La gallina turuleca. Hay muchísima diferencia entre componer para una película o para una serie de televisión como Seis Hermanas, que fueron un montón de capítulos, ¿no? Sí, casi 500. Fíjate, o sea, ¿y tenías que ir semana a semana haciendo variaciones sobre los temas o cómo fue eso? Bueno, en series de este tipo, yo nunca había trabajado en una de ellas, una serie que es de emisión diaria, y lo que hicimos fue grabar mucho material, muchas horas de material, con orquesta, sin orquesta, instrumentos solistas, instrumentos con diferentes formaciones, para realmente hacer una librería de temas, de sonidos, porque fíjate que una serie que se está emitiendo 1 hora al día, pues realmente no da tiempo a componer expresamente para cada capítulo. Entonces lo que hacía yo era irles enviando todos los que ellos me iban pidiendo con tiempo, y yo les iba mandando, y trabajábamos así. Compuse expresamente para el capítulo piloto y para algún otro capítulo que lo precisaba, pero es así, la verdad es que es una forma de trabajar muy rápida, muy alocada, y la verdad es que muy dura. ¿Cuáles son las tendencias ahora que hay en el mundo de la música de cine? Porque me da la impresión de que en los últimos años se ha ido abandonando la música orquestal y se va a otro tipo de bandas sonoras, pues más sensoriales, ¿no? Que juegan más con ritmos, con sonidos, con ambientes. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que así como una época mía de los primeros 10 años de profesión, grabé bastante con orquesta sinfónica últimamente, y no es por problemas de presupuesto. Últimamente creo que he grabado la última Manifiesto, esta que hice para Netflix el año pasado, que esa sí fue con orquesta sinfónica, pero normalmente se va tirando más hacia lo electrónico, hacia lo atmosférico. Te lo piden los directores y los productores. Es decir, hay mucha influencia, ¿no? de sobre todo anglosajona, ¿no? Del tratamiento de las bandas sonoras. A algunos pues les suena demasiado clásico una orquesta sinfónica, o el tono pues no les gusta hacia dónde puede virar la película. Yo me acuerdo que con Extinction, por ejemplo, con Miguel Ángel Vivas, me habían pedido una banda sonora electrónica en principio. Había compuesto gran parte de la música, y a la mitad me acuerdo que llamó el productor, Jaume Serra, y dijo, no, esto tiene que ser más orquestal, porque no. Y entonces volví a hacerlo un poco lo mismo, pero con orquesta sinfónica. Este es un fragmento de Extinction, precisamente, ¿no? De Miguel Ángel Vivas, con Matthew Fox, con Jeffrey Donovan, con Clara Lago, que era una película apocalíptica, ¿no? Y es lo que mencionabas tú, que tenía también una base quizá menos orquestal, ¿no? Y más electrónica, aunque luego pues entraba un poquillo esta orquesta. Oye, Miguel Ángel Vivas, has trabajado varias veces ya con él. Ajá. ¿Es bueno, te gustaría formar tándem con un director de la manera de Spielberg, Williams, no sé, Alberto Iglesias, Almodóvar? ¿Es bueno para un compositor tener ese tándem? Sí, desde luego. Además, con Miguel Ángel Vivas siempre nos hemos entendido muy bien. El primero que hicimos fue Secuestrados, y después surgió Extinction. Lo que ocurre es que tal como están armadas, ¿no?, las películas en este país, y en Europa, generalmente es en Europa, pues es el tema de las coproducciones. Entonces, pues hay veces que se dan
se da la ocasión o se da la oportunidad de seguir colaborando con un director con el que estás cómodo, y hay otras ocasiones, por ejemplo, lo que ha pasado con Miguel Ángel Vivas hasta hoy, ¿no? Por ejemplo, pues que una película es con producción con México y tiene que ser mexicano el compositor, o que tiene que ser... y eso muchas veces, aunque en contra de lo que se pueda pensar, muchas veces no es culpa de que el director no quiera o el compositor no, es simplemente pues que las películas valen mucho dinero hacerlas y hay que sacar esa financiación pues a base de fórmulas determinadas de producción, ¿no? Pero sí, a mí trabajar con Miguel Ángel me apasiona y es un director que le da mucha importancia a la música y recuerdo que aquí en Extinction, eso aparte de hacerla orquestal como hicimos, pero me acuerdo con esta secuencia que has puesto, esta música que has puesto, era un escenario posapocalíptico que vivían en mitad, allí del estado de Maine, en el norte de Estados Unidos. Estaban incomunicados, 3 personas, y me acuerdo que me decía Miguel Ángel que quería algo como muy primario, algo realmente. Entonces me acuerdo que utilicé un instrumento medieval que se llama la fídula, ¿no? Uh-huh. Que de hecho es uno de los instrumentos que aparece en el Pórtico de la Gloria, aquí en la Catedral de Santiago. Y es curioso porque ese instrumento, ¿no? Con cuerdas de tripa y con ese sonido tan primario, pues funcionó también con una película que se supone que era futurista. Sí. ¿Cómo te llega la melodía a la cabeza? Estás un día caminando y de repente dices, anda, esto es lo que yo andaba buscando, y lo tienes que apuntar o grabar directamente en un teléfono móvil o apuntar en una libretilla. Pues mira, eso, lo de venirme la melodía a la cabeza me ocurrió nada más que con la sintonía o con la cabecera de 6 hermanas. Sí. Me acuerdo que estaba en Portugal un fin de semana con mi familia, allí en Guimarães, me acuerdo. Y curiosamente pues me vino a la lucecita y me la apunté y sí, pero normalmente me suelen surgir las melodías o los leitmotivs con el guión delante o con el piano delante o con la película, es decir, es difícil, ¿no? Como decía el famoso Picasso, que me pilla trabajando. Sí, la inspiración que me pille trabajando, ¿no? Tú eres de eso. Sí. ¿La inteligencia artificial no te quita el sueño? Sí, y ahora estamos con eso también. Mira, lo que acabas de comentar, estamos con el tema de la inteligencia artificial porque como decíamos éramos pocos, ¿no? Llegó la inteligencia artificial, es decir, es un tema bastante peliagudo porque lo legal o la regulación siempre viene detrás, va por detrás siempre. Entonces, ahora estamos con eso a nivel europeo, estamos hablando con Bruselas, compositores, la Asociación de Compositores de Cine Europeos, para ver cómo se puede hacer el tema de regularlo y legislarlo para que un robot no cobre derechos de autor, por ejemplo, ¿no? ¿Y proyectos de futuro que puedas comentar, que puedas decirnos? Bueno, ahora estoy trabajando y estaré trabajando hasta finales de año en una nueva producción de Vaca Films para Netflix, que es la serie Clanes, dirigida por Roger Gual. Y es una serie sobre el narcotráfico y protagonizada por Tamar Novas y Clara Lago, con la que me reúno otra vez después de Extinction. Y de 7 capítulos, estamos ahí, ahora en este momento estarán rodando hasta finales de agosto, creo yo. Y nada, esto me mantendrá ocupado hasta finales de año y a la vez estoy terminando una sinfonía que me encargaron un ayuntamiento de aquí cerca de Coruña, un pueblecito que se llama Carballo, que es donde nació mis padres y donde es mi familia, y estoy finalizando esa sinfonía para poderla entregar ahora en septiembre. Bueno, Sergio, que ha sido un placer hablar contigo. Felicidades por estos 20 años como compositor de música de cine, y te vamos a despedir pues casi de la misma manera que te dimos la bienvenida, escuchando ese tango de Inconscientes, pero esta vez no la versión instrumental, sino la versión cantada por Constanza Rivas. ¿Te parece? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues hasta siempre, Sergio. Por otros 20 años, ¿eh? Hasta luego. Adiós. Y andamos surcando el mar en busca de una nueva vida. No mires el reloj, ahora vamos los dos a buscar la salida. Entre tú y yo hay tanto que debemos
al fin vivir. El cine en la SER, con Helio Castro. Esta es una de las versiones que se podían escuchar en Glee, la serie de televisión estadounidense que emitió el canal Fox desde 2009 hasta 2015. Fue creada por Ryan Murphy, contó con 6 temporadas y cientos de números musicales, pues como este que estábamos escuchando, ¿no? Esta versión de Footloose. Glee se convirtió en todo un fenómeno de masas, pero no era oro todo lo que relucía. La serie comenzó a teñirse de muerte, de acoso, de tragedia. Comenzó a crecer en torno a Glee una especie de maldición. Ahora la docuserie Glee, la serie maldita, llega a Warner TV para que sus protagonistas cuenten lo que pasó de cámaras hacia adentro. Laura Martínez Santamarina nos lo cuenta. No se me ocurre una mejor presentación que esta. Vamos allá. ¿Os suena esta canción? Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. La canción de Journey, Don't Stop Believing, fue interpretada por el elenco de la serie Glee en el episodio piloto allá por 2009. Poco queda por contar de este fenómeno que no se sepa ya 14 años después de su estreno. En el boom de musicales como High School Musical o Camp Rock irrumpió con fuerza la serie creada por Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Breman, emitida en la cadena televisiva Fox. Contó con un total de 6 temporadas y cientos de números musicales que imprimían el sello de Glee. La vorágine fandom adolescente y autodenominados Gleeks recorrió el mundo entero. Millones de personas se identificaban con el elenco que trataba de representar a identidades diversas, inadaptados, populares, talentos, cuerpos no normativos y colectivo LGTBIQ+. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me your radio and turn me up when you feel low. Turn it up a little bit. This melody was meant for you, so sing along to my stereo. El casting fue un proceso largo donde reclutaron a artistas consolidados como Lea Michele, quien desde bien pequeña estaba sobre los escenarios de Broadway, Naya Rivera o Chris Colfer, entre otros muchos. Glee reivindicaba el cantar como método para dar a conocer los problemas propios de la adolescencia, convirtiéndose en una terapia para muchas personas. Una serie que irradiaba buen rollo, esperanza y mucha luz, pero perdió de vista que aquellos chicos exitosos y llenos de fama eran personas y no su personaje. Tras esto, Cory Monteith, la estrella de la famosa serie Glee, ha sido hallado muerto en un hotel de Canadá. Comenzaron a sucederse una tragedia tras otra que bautizó a Glee como la serie maldita.
Ahora Warner Bros. TV saca a la luz la cara más oscura con una docuserie de 3 episodios donde participan con sus testimonios el entorno inmediato del reparto, así como el propio equipo que acompañó, presenció y vivió aquella época tan perturbadora. Estaba nervioso porque es algo bueno, doloroso. Y quiero hablar de ello porque quiero que la gente sepa que hay personas pasándolo mal en nuestra vida y ni siquiera lo sabemos. Y ahora he vivido eso de una forma que da bastante miedo. La docuserie cuenta con entrevistas al entorno de Mark Salin, arrestado por posesión de pornografía infantil. Se suicidó con 35 años. George Rivera, padre de Naya Rivera, quien falleció en 2020, y algunos testimonios sobre la cara B de la fama de Cory Monteith, los acosos de Lea Michele al resto del reparto y su lucha de egos. Hubo muertes de caras visibles, pero otras muchas de caras invisibles para el espectador de miembros del equipo técnico. Mark Salin ha sido hallado muerto en su apartamento por un presunto suicidio. Lo peor de todo es que seguían pasando cosas incluso después de terminar la serie. La antigua actriz de Glee, Naya Rivera, está desaparecida desde esta mañana, después de que encontraran a su hijo de 4 años solo en un bote alquilado en California. La serie maldita llega para recordar que no es oro todo lo que reluce. Y otra serie que ha llegado a las plataformas este fin de semana es Las Flores Perdidas de Alice Hart, protagonizada por Sigourney Weaver. Carlos Guerrero Baena ya ha visto algunos capítulos y ha charlado con su director, Glendin Evin, y con la showrunner, Sarah Lambert. Prime Video estrena Las Flores Perdidas de Alice Hart, una serie australiana con la aparición de Sigourney Weaver que explora a través de los ojos de una niña la dificultad de sanar el trauma de la violencia machista, pero también la esperanza de salir adelante. Cada día es una oportunidad de empezar de nuevo. Alice se lo merece. Y nosotras también. ¿En serio crees que un refugio lleno de gente traumatizada es lo mejor para ella? Ha perdido a toda su familia. No a toda. Se trata de la adaptación de una novela de título homónimo de la autora Holly Ringland. En ella, Alice, una niña de 9 años, pierde a sus padres en un misterioso incendio y se muda con su abuela a la granja de flores en la que vive con más mujeres. Un libro cautivador, según lo describe Sarah Lambert, showrunner de la serie. Cogí un libro y leí la primera frase y era Alice Hart, de 9 años. Al final de una calle larga en una casa de madera, soñando con maneras de prender fuego a su padre, porque si lo hacía, tal vez lo peor de él se quemaría y lo mejor de él emergería de las cenizas como un fénix. Y me quedé allí y pensé, bueno, así se abre un libro. Me pareció increíble. A través de las flores de la granja, cada una de las cuales encapsula un sentimiento o un mensaje determinado, la serie simboliza meticulosamente las distintas fases en las que Alice, la protagonista, se encuentra. Es una de las partes más especiales de la historia, como nos cuenta el director Glendin Evin. Es un detalle realmente hermoso en el libro de Holly. Fue muy agradable llevarlo a la pantalla y hacerlo también con flores nativas de Australia. Por ejemplo, el desierto pinta unas flores rojas brillantes que Alice encuentra. Son algunas de las flores más hermosas y delicadas, pero no se pueden cultivar y la gente no puede encontrarlas. Son casi imposibles de criar en cautiverio, pero crecen por sí mismas en los entornos más duros. Pero nadie puede predecir dónde van a crecer o cómo crecerán. Y me encanta, supongo que la delicadeza de eso, pero también la dureza. ¿Cómo puede ser tan hermoso pero tan resistente? Y creo que así es en cierta forma la serie. Es esa mezcla de belleza y realidad y la dureza de la realidad. Durante la serie vemos la transición de Alice a la adultez, donde a pesar de sus esfuerzos es incapaz de huir de su pasado. El trauma y el dolor se extienden a lo largo de su vida, condicionando también el resto de relaciones que establece. Creo que todo el mundo en algún momento, a menos que tengas mucha suerte, pasa por algún tipo de trauma en sus vidas. Todos experimentamos estos momentos y todos vivimos en un entorno o lo que sea que te cambia. Y lo que realmente me interesó es cómo te impacta más adelante en la vida, cómo cambian las historias que cuentas o cómo impacta en tus otras relaciones, cómo lidias con el trauma. Puede que lo enfrentes o no, puede que lo pongas en una caja o trates de olvidarlo, o que trates de seguir adelante, o ignorarlo.
pero tiene una tendencia a aparecer una y otra vez de diferentes maneras. La granja de flores, liderada por el personaje de Sigourney Weaver, sirve además de una especie de refugio para víctimas de violencia machista intrafamiliar. Aunque puede ayudar a Alice a sanar, también está plagada de secretos. Esa es la realidad de la serie, que se basa alrededor de un refugio para mujeres que es una especie de refugio secreto. Está escondido de la mayoría de la gente y me gusta el drama que eso trae. Hay muchas historias y cada una de esas mujeres tiene una historia muy específica, de algunas de las cuales nos enteramos un poco más, pero las mujeres en particular y las actrices que interpretaban esos papeles aportaron mucho, no solo a sus historias, sino también a la pantalla y a sentir eso. Las flores perdidas de Alice Hart se configura como una adaptación fiel a la novela original, pero que expande sus temas con una ejecución cuidada, emotiva y original. El cine en la SER, con Elio Castro. Pero alivia el calor del camino. Si por cualquier cosa muero de sed, al menos es por mis amigos. Si tú saltas, salto yo también. Si te vas a perder, dime lo que me pierdo contigo. Estamos escuchando esta canción de Fran Perea, el tema principal de Perdidos al río, la última película de Joaquín Mazón, director de títulos como La vida padre o Cuerpo de élite. Cuenta la historia de Pedro, David y Kiko, 3 amigos en la treintena que todavía no han madurado. Pero las cosas cambian cuando Pedro recibe una llamada. Tengo una mala noticia. ¿Qué pasa? Mateo ha muerto. No jodas. Vaya palo, tío. Mateo es un viejo amigo de la infancia que se había mudado a Río de Janeiro. Estos 3 compañeros inseparables se lanzan a la aventura para cumplir con una misión algo desagradable. Me han pedido que vaya a repatriar el cadáver. ¿Y qué pasa si yo quiero ir? Te acojona volar, cariño. Te da miedo salir de tu barrio. Me cago en la puta. No empieces con lo del ojito. ¿Qué pasa? Que ya me ha dado solo los nervios. Dame la mano. No sé, anda. Dámela tú, anda. Joder, es que me dan miedo las turbulencias. No me acaricies, en la palma con el dedito. No. Venga, Kiko, tío, dámela tú también, va. Joder, macho. ¿Así te vale? Sí, venga, vale. Piensa en cosas agradables, piensa en tu novia. No, en mi novia no, que nos estrellamos. Esta comedia de acción se ha rodado en varias localizaciones de las Islas Canarias y de Río de Janeiro. En el cine en la SER hemos querido recuperar algunas de las películas que han utilizado las calles de este segundo lugar, de Río, como escenario. An old sailor in old times would sing an old song, rolling down to Rio by the sea. A young sailor in these times would sing a new song, flying down to Rio, come with me. Fred Astaire y Ginger Rogers pisaron en la ficción las calles y las playas de la ciudad en Volando hacia Río de Janeiro, un musical protagonizado por Dolores del Río. Su tema central era este, Flying Down to Rio, que estamos escuchando. El cine americano ha viajado muchas veces a Río de Janeiro. En la mayoría, la ciudad está asociada a las vacaciones, a la búsqueda del amor, a la música, a las comedias, pero Río de Janeiro también es una ciudad para el cine de intriga. Qué hombre tan atractivo. Le volverá a ver en Río. No. En Río no pienso ver a ningún hombre. A ese sí. Es nuestro jefe, Paul Prescott. En Encadenados, la película de Alfred Hitchcock, Cary Grant e Ingrid Bergman van a la ciudad carioca para cumplir con una misión. Mi departamento me ha autorizado a contratarla para una misión en Brasil. Ay, váyase, todo eso me molesta. Algunos de los agentes alemanes que pagaban a su padre trabajan ahora en Río. Estamos colaborando con el gobierno brasileño para desenmascararlos. El film está ambientado en plena Segunda Guerra Mundial. Brasil era un país neutral, un lugar en donde se cruzaban espías nazis con agentes norteamericanos. ¿Quiere marcharse de Río? Piensa que su trabajo será más interesante en España. Sí, me imagino que sí.
En realidad, aquí en Río ya no hay trabajo para un cerebro tan importante como el del señor Devlin. Y la ciudad brasileña servía de perfecto marco para esta historia de misterio, espionaje y también de amor. Se siente uno muy solo sentado aquí en este banco todo el día. Sí, Río puede ser a veces aburrido. ¿No te resulta monótona la vida en Río? No se está tan mal. Río de Janeiro también fue el lugar elegido por Stanley Donen para filmar su última película como realizador, Lío en Río. ¿Quieres decir que si los meto en tu maleta, no podré usarlos en Río? No, Matthew. Quiero decir que no podrás usarlos porque tú y yo no vamos a Río. ¿Qué has dicho? Lo que acabas de oír. Si hoy salimos para Río. Tú te vas a Río. Yo me voy a Bahía. En ella, Michael Caine, un cuarentón en plena crisis matrimonial, tiene una aventura con la hija de su mejor amigo. Un film, por cierto, en el que también vemos a una jovencísima Demi Moore, que hace de hija de Michael Caine, haciendo topless en las playas de Copacabana. Son las chicas. ¡Hola! ¡Hola! Es un día precioso, ¿verdad? Precioso. ¿Seguro que no tienes frío? ¿Frío? Yo sí, yo estoy temblando. ¿En serio? ¿Por qué no nos vestimos y vamos a nadar? Pues da vergüenza. A mí no me da vergüenza. Oh, papá. Ayúdame, Nicky. ¿Pero qué hacéis? Y el cine español también ha ido a Río. Bossa nova en tu mirada, bossa nova en tus palabras, bossa nova junto a ti. Fue bailando bossa nova, fue con esta bossa nova como yo te conocí. Fue Marisol, en Marisol rumbo a Río. Mira, madre, parece la muleta de un gigante. Es el monumento a los caídos de la guerra. Mira, la iglesia de la gloria. Qué pequeña es. Ay, sí, pero muy bonita. Fíjate al fondo, el pan de azúcar. Uy, qué contentos estarán aquí los niños. Mira arriba el Corcovado. Qué cerca del cielo está, ¿verdad? Pero naturalmente, cuando más y mejor hemos conocido a esta ciudad ha sido cuando ha sido retratada por el cine brasileño. Manhã tão bonita, manhã. Na vida uma nova canção, cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos, pois há de haver dia em que virás. En 1959, el director francés Marcel Camus dirigió una versión sobre el mito de Orfeo, pero trasladado a Río de Janeiro en plena fiestas de carnaval. Fue Orfeo Negro, una historia basada en una obra teatral escrita por el poeta y músico Vinicius de Moraes. ¿Usted ya vio el carnaval? Yo no. ¿Que no ha visto el carnaval, hija mía? Entonces ha venido para verlo. Sí, acabará yendo, verá como sí. Nadie resiste a esa locura. En la película, una joven llamada Eurídice llega a Río de Janeiro en vísperas del carnaval para vivir con su prima. Allí conoce a un joven músico y conductor de tranvías llamado Orfeo. Préstale la guitarra, Orfeo, solo para ver. Quieto. Ten mucho cuidado, es una guitarra muy antigua. Orfeo es mi dueño. Sí, ya hubo un Orfeo anteriormente. Y quizá aparezca otro después. Pero ahora, quien manda soy yo, ¿comprendéis? Sí. Hey, Deus! Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa para pa para claque boom. Para pa 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 pa. Con Tropa de Élite recorrimos las favelas de Río de Janeiro, los barrios pobres donde se apiñan los más desfavorecidos de la sociedad. Allí, en las favelas, los narcotraficantes imponen su ley y su gobierno. Lo que pasó aquí, en Río de Janeiro, era inevitable. Los cárteles de la droga y la policía tenían que buscar formas pacíficas de entenderse. Al fin y al cabo, nadie quiere morir en vano. Mantener la paz en esta ciudad depende de un delicado equilibrio entre la munición de los delincuentes y la corrupción policial. La honradez no forma parte del juego. Cuando algún policía honrado sube a las favelas, la cosa suele acabar muy mal. La acción de Tropa de Élite se desarrolla hace unos años durante la visita del Papa Juan Pablo II a Río. La policía recibe la orden de limpiar de narcos las favelas más cercanas al Palacio Arzobispal, lugar donde va a dormir el Papa. En mi ciudad hay más de 700 favelas, la mayoría controladas por traficantes armados hasta los dientes. Tienen HK, UCIs, AR-15, lo que quieras. En el resto del mundo ese armamento se usa en las guerras. Aquí
Lo utilizan los delincuentes. También vimos la delgada línea que separa la vida y la muerte en las favelas de Río en la película Ciudad de Dios. Ciudad de Dios es el nombre de una de las 600 barriadas marginales de Río de Janeiro, una zona de favelas en donde gobierna la pistola del más fuerte. Dadiño se convirtió en sé pequeño y empezó a matar. Madrugó y al amanecer se apoderó del local de Jerry Adriani. Siguió apoderándose de locales durante todo el día. Por la noche ya era el dueño de casi todos los puntos de venta de la favela. La película está basada en la novela del mismo título escrita en 1997 por Paulo Lins, un escritor que vivió en la favela y que reflejó en las páginas del libro todo lo que vio allí durante más de 20 años. ¡Joder, la poli! ¡La poli, la poli! ¡Baja, la poli! ¡Vamos, corred, tíos! ¡Joder, la hemos cagado! ¡No nos cogerán, corred! Bandas organizadas, redadas policiales, tráfico de drogas. ¿Por qué seguir en Ciudad de Dios donde se sabe que Dios no piensa en mí? En 1998, el realizador Walter Seles nos llevó a la estación central de Río. Quiero mandar una carta a mi padre. Venga, escriba. Padre, ven aquí a Río que mi madre se ha hecho daño. ¿Tienes dinero? ¡Tengo! A verlo. Era Estación Central de Brasil, la historia de una antigua maestra que se gana la vida escribiendo las cartas que le dictan los analfabetos. Cuando una de sus clientes muere atropellada a la salida de la estación, decide hacerse cargo de su hijo y llevarlo a casa de su padre en una remota zona del nordeste de Brasil. Tu madre tenía una foto de tu padre, ¿no? Sí. ¿Crees que podrás reconocer a tu padre solo por la foto? A veces me acuerdo, pero otras veces se me va de la cabeza. Yo también olvido a veces la cara de mi padre. Y también hemos visitado Río gracias al cine de animación. Blue es el último macho de su especie. ¿Tengo una especie? El otro guacamayo azul que queda está en Río de Janeiro. ¿En Brasil? Ahora es el cine español el que vuelve a visitar esta ciudad brasileña con la película De Perdidos a Río. Ya lo ve, gracias a estas películas y a otras puede acercarse a Río de Janeiro. Y si no puede ir personalmente, al menos podrá decir: afortunadamente, fuimos a Río. Mais que nada, samba como esse tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Y desde Río de Janeiro nos despedimos por esta semana. Julia García ha realizado el programa y en la redacción hemos estado Laura Martínez Santamarina, Carlos Guerrero Baena, Valeria Sánchez Samorro y Elio Castro. Volvemos la semana que viene con más cine. Hasta entonces, adiós.